Damos gracias al Señor por darnos esta oportunidad de poder estudiar las Escrituras. La verdad es que entre más uno estudia las Escrituras y entre más conoce de la palabra, va viendo también los cambios que produce la palabra en las personas, las transformaciones, las conversiones genuinas que la Biblia produce, no son por insinuación o por estrategia humana. Y eso es lo que confirma todavía más, que tenemos que ir a la Biblia, tenemos que profundizar en ella y tenemos que enseñar y predicar las Escrituras, que ahí está el poder inherente. La Biblia tiene la semilla de la vida y tiene la semilla también que es suficiente para poder transformar la vida de los creyentes, edificar la vida de los creyentes. Así que en esa certeza que nosotros estudiamos la palabra versículo a versículo. Estos años hemos estudiado bastantes libros de la Biblia, todavía faltan muchos, pero hemos estudiado algunos versículo a versículo como lo estamos haciendo con Mateo, y esa es una satisfacción enorme cuando uno va viendo que no solo va produciendo un mayor conocimiento intelectual, sino también cambios más profundos, verdaderos, permanentes en la vida de uno mismo. Nosotros hemos visto hasta aquí los 12 primeros capítulos de Mateo, que como bien ustedes saben, los últimos 2 o 3 capítulos, el tema en cuestión, la forma en que ordena Mateo su material, tiene que ver con esa oposición creciente que se venía dando y cómo el Señor Jesucristo sigue manifestando a través de sus obras, de sus hechos, de sus enseñanzas, que en realidad Él era el Mesías, a pesar de la oposición y a pesar de esa permanente rebeldía de parte de los judíos y particularmente de los fariseos. Y ahora llegamos al capítulo 13, donde comienza un nuevo discurso. Los teólogos catalogan Mateo a través de 5 discursos que se presentan allí, y este es uno de los discursos que se dan y que tienen que ver en este caso con una serie de parábolas. Yo quiero que quizás nos vamos a ocupar un buen tiempo, pero que leamos los 58 versículos del capítulo 13, porque todos son una unidad y vemos cómo Mateo lo conecta con lo que viene diciendo hasta el capítulo 12 y luego con lo que va a decir en lo sucesivo. Vamos a leer versículo por versículo y después vamos a hacer una introducción general en el día de hoy en relación a esta temática que Mateo presenta, que el Señor Jesucristo enseñó. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no oyen, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: De oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino.
Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábola no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo: saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Este es todo el párrafo y estas son todas las parábolas que el Señor Jesús
dijo en esta ocasión con propósitos distintos. Y después vamos a ir profundizando y ver por qué decimos con propósitos distintos. ¿Cuál sería la razón por la cual el Señor Jesucristo cambió de enseñar en forma literal y directa a hacerlo a través de una figura retórica como son las parábolas? De una figura del lenguaje para poder enseñar lo que Él quería transmitir. ¿Por qué hubo un cambio? Quizás aquí hay muchas cosas que necesitamos decir porque durante los siglos en realidad han habido problemas en cuanto a la razón de las parábolas y la interpretación de las parábolas. ¿Por qué están y cuál es la interpretación correcta? Hay personas que han extremado el uso alegórico de la interpretación de una parábola, es decir, han tomado casi todas las partes de la parábola y le han tratado de dar un significado, un sentido. Pero la verdad es que las parábolas normalmente tienen un propósito, es decir, fueron dadas con una finalidad y eso, no aquí en este caso, pero en muchos otros casos, parte a través de una pregunta. Cuando ustedes ven después de por qué o cómo el Señor Jesucristo, en qué contexto da las parábolas, parten con una pregunta y Él lo que quiere es responder a esa pregunta a través de la ilustración de una parábola. Entonces, no necesariamente la parábola hay que buscarle, como decimos, las 5 patas al gato, ¿cierto? Sino que necesitamos ver cuál es la razón de la parábola, por qué se da, y entonces en ese contexto interpretar. Las controversias que se han dado a través de la historia no van a permanecer probablemente, porque en el día de hoy sigue todavía. Sin embargo, cuando vamos al lenguaje llano, y sabiendo que es una figura de retórica, vamos a poder entender un poquito y vemos el contexto, la razón por la cual el Señor Jesucristo dio la parábola y va a ser más fácil la interpretación. En algunos casos Jesús mismo interpretó la parábola, entonces no es necesario que nosotros empecemos a cabecearnos, ¿cierto? Tratando de ver cómo podemos o qué significa la parábola, porque aquí tenemos 2 parábolas que el Señor da que sí tienen una interpretación directa, como es la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña. Entonces no necesitamos hacer conjeturas respecto a qué significa. Pero hay ciertas cosas que son interesantes y que yo quiero hacer esta introducción en el día de hoy para que podamos contextualizar y ver cómo está constituido todo el párrafo. Por ejemplo, el Señor Jesucristo termina todo esto en el versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, es decir, hubo un momento en que dejó de hablar en parábolas y luego se fue a otro lugar, en este caso a la sinagoga. Hay otra cosa interesante que tiene que ver con la última parte del capítulo 13. El último versículo dice: no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Recuerden que ese es un tema que se venía dando ya de una forma permanente. Y luego cuando vemos una de las explicaciones del Señor Jesucristo respecto a por qué habla en parábola, nos damos cuenta de que también tiene que ver con la gente que tenía al frente. Notemos cosas muy, muy importantes. Una, que las primeras 4 parábolas se dan al aire libre, frente al mar de Galilea. Jesús sube a una barca y desde la barca les habla. La gente se aglomeraba de tal manera que no lo dejaba, ¿cierto? Digamos, estaba muy cerca de él, entonces él se subió a una barca y la gente en la playa escuchaba la enseñanza del Señor Jesucristo. Esas son las primeras 4 parábolas. Pero las otras 4, porque hay dos grupos de 4 aquí, las otras 4, el Señor Jesucristo vuelve a entrar a una casa, dice, versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y aquí comienza con 4 parábolas más que cambia el escenario, ya no es el mar de Galilea, sino que es una casa. Y también cambian las personas a las cuales Él se dirige. Las primeras 4 parábolas tienen que ver con la multitud, con la gente que se agolpaba para escuchar la enseñanza. El Señor Jesucristo atraía a la gente a través de la enseñanza. Muchos seguramente se preguntaban de dónde sacaba tanta sabiduría. Sin embargo, mucha de esa gente finalmente terminó por no creer y simplemente eran personas que se asombraban por lo que escuchaban, pero no llegaron a una conversión genuina. Otros que la Biblia no menciona, seguramente que el Señor puso su mano allí y el Espíritu obró para poder darle salvación.
Pero mucha de la multitud allí finalmente terminó en eso, terminó en simplemente en ser admiradores del Señor Jesucristo, pero no verdaderos seguidores de Él. Entonces, las primeras 4 parábolas tienen que ver con cómo el Señor enseña a la multitud, transmite una enseñanza a la multitud, y las otras 4 parábolas, cómo el Señor habla a sus discípulos una vez más. En este caso, las primeras 4 dependen de la primera, es decir, de la parábola del sembrador, porque todo tiene que ver con eso, todo tiene que ver con el reino de los cielos, y en este sentido, nosotros sabemos que hay como 3 etapas en el reino de los cielos, de que se menciona en los evangelios. Una es cuando el Señor Jesús aparece y dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, es decir, se estaba inaugurando el reino de los cielos porque el rey estaba presente. Eso para nosotros es pasado. Luego está la dimensión futura, que es cuando el reino se establezca efectivamente en la tierra, como nosotros creemos, ¿verdad?, por mil años. Y esa es una dimensión todavía futura que hace algunas menciones aquí en las parábolas a lo que va a ser finalmente el juicio. Y la otra es la dimensión presente, y a esa es la que se está refiriendo aquí. Principalmente a la dimensión presente del reino. Y eso es lo que explica a través de estas parábolas. Para poder entender de qué se trata, qué son las parábolas, necesitamos dar algunas explicaciones e ir comentando acerca de cómo la palabra misma, parábolé en griego, se utilizaba, en qué contextos, en qué sentido y cuál es el propósito que tenían. Por tanto, vamos a abocarnos primero a el significado de la palabra parábola. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y algunas partes generalmente, o la mayoría en hebreo y unas partes en arameo. Pero en el año 250 aproximadamente, un grupo de 71 eruditos se dedicaron a hacer la primera versión de la Biblia, es decir, versión son traducciones. La primera traducción del hebreo al griego, y eso se llamó la Septuaginta o la versión de los 70, como se conoce normalmente. ¿Qué es lo que hicieron ellos en esa versión? Obviamente transcribieron o tradujeron las palabras del hebreo al griego, como acabo de decir. Y la palabra que se tradujo como parábola o parabolé en griego, normalmente es la palabra machal en el Antiguo Testamento en hebreo. Y se traduce en 28 ocasiones, aparece 36 veces en el Antiguo Testamento y en 28 ocasiones se traduce siempre como parábola. 28 ocasiones de 36. En cada caso se refiere a, ¿sí? Y aquí está lo interesante y lo difícil de poder identificar, porque es una gama muy amplia. No es solo un tipo específico, sino que se le da este nombre a muchas referencias que se hacen o usos del lenguaje en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, se refiere a proverbios. Algunos proverbios le llama parábola o le traducen como parábola. Máximas, símiles, es decir, comparaciones, alegorías, fábulas, adivinanzas, historias que encarnan algunas verdades. O sea, es muy amplio. La palabra como se utiliza es muy amplio en cuanto al sentido por el cual se da. Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra parábola, o en el griego, aparece casi el doble de veces que en el Antiguo Testamento. O sea, aparece más de 50 veces. Y se usa de esta manera, como proverbio, por ejemplo, Lucas 4:23. Yo quiero que vayamos a esos versículos para que veamos de qué estamos hablando. Lucas, capítulo 4, versículo 23. Para nosotros se traduce de otra manera, pero en la palabra es la misma. Lucas 4, 23. Dice, y él les dijo, sin duda me diréis este refrán. Así, esa palabra es parábolé. Este refrán. O sea, se traduce como un proverbio o un refrán o un dicho popular para que lo entendamos mejor nosotros. Nosotros tenemos muchos dichos populares, ¿cierto? Bueno,
en la Biblia, este era un dicho popular: médico, cúrate a ti mismo. Pero se utilizaba la palabra parábola allí. Por eso es que no necesariamente es como tan restrictivo el sentido de la palabra. De otra manera que se usaba como una alegoría, Juan 10:6, aunque no se utiliza la misma palabra, la raíz es la misma. Juan 10:6 dice: esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Ahí aparece como traducida como alegoría, pero es la palabra también muy similar, de la misma raíz que parábola. También se traduce en Mateo 13:35, Mateo 13:35, es decir, en los textos, dentro del contexto del texto que estamos analizando, de esa manera. Mateo 13:35. Abriré en parábolas mi boca. Ahí está la palabra directamente. Abriré en parábolas mi boca. Y eso es un dicho profundo y oscuro, es decir, poco difícil de interpretar. Esto fue dicho en el Antiguo Testamento, lo transcribe Mateo aquí en este sentido. También como símbolo o imagen no verbal. En Hebreos 9:9, cuando está hablando en el contexto de las cosas que habían en el Antiguo Testamento, particularmente el santuario, en Hebreos 9:9 dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente. Allí la misma palabra parábola se traduce símbolo, pero es un símbolo no verbal. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo alusión es ¿cómo se llama? Al santuario del Antiguo Testamento. Está haciendo alusión al santuario, entonces es un símbolo, está recordando qué es lo que está ocurriendo y dice: esto es símbolo del tiempo presente, de lo que está ocurriendo en el día de hoy, para apuntar al Señor Jesucristo. Hace una comparación allí. También en Hebreos 11:19 aparece en un sentido similar. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado, allí esa es la palabra parábola, en sentido figurado, es decir, no literal, eso es lo que está diciendo. Es entonces un símbolo o imagen no verbal. Y una comparación ilustrativa, como en Mateo capítulo 15, versículo 15. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. ¿Cuál era la parábola? Era un dicho también, versículo 14. Son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces Pedro dijo: esa es una parábola. Explícanos. ¿Ven? Es decir, aparece en diferentes formas. Lo que nosotros tenemos cuando aparecen en nuestra cabeza como concepto, la parábola es como la historia general, ¿cierto? Así tomamos siempre el concepto de parábola, pero aquí estamos viendo que pueden ser sentencias cortas, frases pequeñas, dichos populares, es decir, tenía una serie de posibilidades, tenemos en la palabra parábola. La parábola podía ser simplemente una frase corta o podía ser una historia completa, como en el caso de las que aparecen aquí en el capítulo 13. Entonces, no solo estas que aparecen en el capítulo 13 son parábolas. Por tanto, el Señor Jesucristo no es la primera vez que enseña por parábola. En lo que nosotros ya hemos estudiado, por ejemplo, en capítulo 7, versículo 24, el Señor Jesucristo hace una parábola, pero no le llama así. Y por eso es que nosotros no la entendemos de esa manera. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y nosotros conocemos lo que es eso. Es una parábola, pero no dice que es una parábola, ¿entiendes? Pero es una comparación. Siempre está tratando de comparar algo y por eso la palabra griega, si la desglosamos, parábole, esa significa como que poner al lado de otro, es decir, como comparar.
Cuando colocamos nosotros una cosa al lado del otro para compararla, ¿cierto? Eso es una parábola. Eso es lo que está diciendo. En un lenguaje muy simple, nosotros podríamos decir que parábola es una historia terrenal con significado celestial. Una historia normal, natural, con significado espiritual. Eso es una parábola. Se compara a eso. Entonces se da una historia, pero no necesariamente que sea historia desde el punto de vista que sea algo que efectivamente está ocurriendo en el momento, sino que son cosas conocidas por la mayoría. Como por ejemplo la parábola del sembrador. Los que estaban ahí todos entendían de qué se trataba. Recordemos que el Señor Jesucristo estaba haciendo su ministerio en el norte de Israel, y el norte de Israel es el que tiene más vegetación y el donde la siembra es mucho más productiva. Entonces las personas sabían, cuando dice que el sembrador se empezó a sembrar, todos entendían inmediatamente de qué se trataba. Era una historia de la vida cotidiana, pero que tenía un sentido espiritual. Por tanto, esa es una definición muy simple, muy sencilla, pero quizás más fácil de entender. Entonces, la parábola es una figura del lenguaje que puede designar un dicho, proverbio, alegoría, símbolo, imagen no verbal, comparación, etcétera, para transmitir una enseñanza o para esconder una enseñanza. Quiero repetir. La parábola es una figura del lenguaje que puede designar un dicho, proverbio, alegoría, símbolo, imagen no verbal, comparación, etcétera, para transmitir una enseñanza o para esconder una enseñanza. Eso en términos de lo que nosotros acabamos de ver, de lo que la misma Biblia, la forma en que traduce las diferentes palabras o frases o dichos o historias más completas. De tal forma entonces que la parábola cumple con la función de llevar al oyente a meditar y buscar comprender la enseñanza expresada de esta forma. O sea que alguien dijo bien que apuntaba a dos partes de nuestra naturaleza, uno la conciencia y otra es la mente. Pero la conciencia es el lugar el asiento moral de la persona, y la mente es el asiento racional de la persona. Ahora, ¿por qué estas dos cosas? Porque le lleva a indagar dentro de sí si está apuntando hacia alguna situación propia, particular que está teniendo. Eso es la conciencia, si está haciendo bien o mal. Y la mente la estimula para llegar a comprender el significado de lo que se está diciendo. Entonces, esto es muy interesante. ¿Cómo lo vemos aquí? Lo vemos, por ejemplo, en el versículo 9. Después de que el Señor Jesucristo, sin ningún tipo de explicación, habla sobre la parábola del sembrador, dice en el versículo 9, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que hace con eso? Estimular el pensamiento, estimular la reflexión más interna de la persona. Entonces Él quiere llevar a una reflexión interior. Luego en el versículo 43 se repite nuevamente. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ese es el sentido de llevar una reflexión interior, a una meditación entre la capacidad moral que está ahí en la conciencia, de si hice algo bueno, hice algo malo, qué me dice la parábola en ese sentido, y también invita a una reflexión más profunda en cuanto a nuestro raciocinio, nuestra capacidad de razonar. Eso es lo que la parábola nos ayuda mucho. Por eso el Señor Jesucristo la utilizó también en ese sentido. Ahora, aquí es muy, muy especial, porque las primeras 4 parábolas terminan en el versículo 33. Miren, veamos cuáles son las 4 para distinguirlas. La primera es la parábola del sembrador, ¿cierto? Versículo 3 al versículo 8, la parábola propiamente. Después, la segunda es la parábola del trigo y la cizaña, o sea, del versículo 24 al versículo 30. La tercera es la parábola de la semilla de mostaza, del versículo 31 al 32. Y la cuarta es la parábola de la levadura, versículo
33. Ahora comienza la otra parte, las otras 4, que comienzan ¿dónde? En el versículo 44. El tesoro escondido, 1. La perla de gran precio, 2. La red, 3. Y tesoros nuevos y viejos, 4. Ahí están las otras 4 parábolas. ¿Lo vieron? Las primeras, como dije, reitero, tienen que ver con la multitud y las otras 4 tienen que ver con los discípulos. Y es muy interesante la pregunta que hace el Señor Jesucristo a ellos en el versículo 51. Miren, a los discípulos. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Ellos entendieron. Pero al mismo tiempo, la multitud no entendió. ¿Lo notan? Unos sí entendieron las parábolas, otros no entendieron las parábolas. Aquí vamos a ir viendo después por qué razón se produce eso. Ahora, teniendo claro cuáles son las divisiones de la parábola, sin embargo, hay paréntesis explicativos de parte del Señor. ¿Qué es lo que es un paréntesis explicativo? Que después de él presentar una parábola, después dice, Mateo coloca en el medio, porque esto seguramente fue al final de que el Señor enseñó las parábolas a la multitud que los discípulos preguntaron. Pero Mateo la coloca en el medio para dar una explicación de la razón de las parábolas. Después de la parábola del sembrador, entonces acercándose los discípulos dijeron, ¿por qué hablas por parábolas? Hay un paréntesis explicativo hasta el versículo 17 respecto a la razón de las parábolas. Luego, otro paréntesis explicativo respecto a la parábola misma del sembrador, versículo 18 al 23. Y luego, otro paréntesis explicativo una vez que terminan las primeras 4 parábolas, en los versículos 34 y 35, respecto al uso que el Señor Jesucristo le da a las parábolas, y luego otro paréntesis explicativo del versículo 36 al 43, pero ahora explicando la parábola de la cizaña. ¿Lo vieron? Yo quiero que tengan la estructura en su cabeza, porque de esa manera entendemos mucho mejor las cosas, no las sacamos de contexto y podemos estar seguros que estamos interpretando la palabra de Dios. Porque de lo contrario podemos empezar a caer en equivocaciones. ¿Cuál es el error más grande que se comete al estudiar las parábolas? Se descontextualiza. Se saca una parábola, se coloca al lado y se dice, esto es lo que el Señor quiere enseñar. No necesariamente, hay que ver el contexto. Por eso es bueno hacer esta gran introducción que estamos haciendo para poder ver de qué se trata. Ahora, veámoslo en el contexto mayor. Es muy interesante que Mateo vincula esta parte de su material donde Jesús habla por parábolas con la incredulidad de los judíos y el alza en el rechazo a su persona y enseñanza. ¿Recuerdan capítulo 12? Él es el que por medio del príncipe de los demonios puede liberar a las personas, a los endemoniados. Jesús dice, ustedes han cometido el pecado que no tiene perdón, el pecado, ¿cierto?, contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuál era la incredulidad manifiesta de ellos? El endurecimiento tan grande de su corazón. En ese contexto, entonces el Señor Jesucristo coloca esta otra parte. Dice, esa generación mala y perversa, maligna, adúltera, recuerden que le colocó un montón de adjetivos calificativos negativos. Ahora, esta generación el Señor las enfrenta de esta manera. ¿Por qué es tan importante ver el contexto? Porque entendemos por qué el Señor explica del versículo 10 al versículo 17 cuál es uno de los usos que Él quiere darle a la parábola específicamente, a las parábolas que va a enseñar en ese momento. Dice, Él respondiendo les dijo, versículo 11, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿A ellos a quiénes? A aquellos que lo rechazaron una y otra vez. ¿Entienden? Por eso es tan importante, cuando se trata de predicación expositiva, enseñanza expositiva, ver todas las aristas que tiene la enseñanza alrededor, porque de esa manera nosotros nos damos cuenta de qué está tratando.
Entonces no es casualidad que después del rechazo categórico al Señor Jesucristo, que iba creciendo cada vez más, Él hable por parábolas. No es casualidad. Aquí está una de las razones principales por las cuales habla por parábola. Y como yo mencioné anteriormente, en el versículo 58, cuando termina ya el capítulo 13, cuando termina esto de las parábolas, después de haber terminado ya y haber entrado a la sinagoga, dice, a causa de la incredulidad de ellos. O sea, todo está dentro de ese contexto. Y al mismo tiempo le va a decir a los discípulos, en cambio ustedes sí pueden entender. Ellos no pueden entender, ustedes sí pueden entender. Las parábolas son para que ustedes entiendan, las parábolas son para que ellos no entiendan. ¿Ven? Eso es muy interesante cuando uno lo ve digamos en la perspectiva general, porque allí uno empieza a decir, ahora por eso entiendo cuál es la razón de las parábolas. Capítulo 13, versículos 1 y 2 y 3a. Solamente ahí nos vamos a quedar hoy para poder otra vez expandirnos más en la explicación antes de entrar a la parábola propiamente tal. Dice que Jesús se sentó junto al mar. Salió de Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Fue a otro lugar, seguramente había demasiada gente en la casa, ya no cabían más, había gente afuera, entonces él mejor salió, fue junto al mar de Galilea. Aparentemente la casa a la que se refiere estaba cerca del mar de Galilea y él se subió a uno de los barcos y allí comenzó a enseñar. La gente estaba en la playa. Dice, se sentó junto al mar. Jesús tomó la posición natural de un maestro. En ese tiempo era al revés. La gente estaba de pie y el maestro se sentaba. Hoy es al revés la cosa, ¿cierto? Qué pena, ¿cierto? Pero imagínense a Jesús enseñando toda la mañana y ellos todos de pie. Nadie decía, me duele la espalda. Todos estaban bien ahí. Los oyentes de pie, el maestro sentado. En el caso, él usó un barco como un púlpito, dijo alguien. Y efectivamente, como un púlpito, usó el barco y desde allí también tenía como una altura mayor y al mismo tiempo podían escucharlo. Otros dicen que también la acústica favorecía de esa manera. No sé si será así, pero esa es la posición que él tomó. Un erudito inglés llamado William Barclay explica de la siguiente manera. Cuando las puertas, dice, de la sinagoga se cerraron en su contra, él tornó el templo hacia un lugar abierto y enseñaba a los hombres en las calles, en las carreteras, a la orilla del lago y en sus propias casas. O sea, el Señor Jesucristo, recuerden que el templo, en ese momento el templo de Jerusalén, no era para eso, para esa enseñanza, más bien la sinagoga estaba para eso, pero cuando empezó a arreciar cada vez más la persecución, digamos, el rechazo a Jesús y a su enseñanza, entonces ya no lo querían mucho en la sinagoga también. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Fue por las calles enseñando. De hecho, a ellos les colocaron como apodo los del camino, a los seguidores de Jesús. Después de que el Señor había muerto y había resucitado y había ascendido a los cielos y comenzó la iglesia, les colocaron los del camino, precisamente porque iban por el camino e iban enseñando. Iban de aldea en aldea como el Señor Jesucristo también lo hizo y en las calles, en las plazas públicas y también en los lugares abiertos como en este caso a orilla del lago no tenía ningún problema en enseñar. El príncipe de los predicadores que se le llama comúnmente Carlos Spurgeon dice con muy buen sentido del humor lo siguiente, dice, el maestro se sentó y la multitud estaba de pie. Tendríamos a menos personas durmiendo en las congregaciones si esta estructura aún prevaleciera. Yo estoy de acuerdo con él. Tendríamos a muchas personas, dice, menos durmiendo en las congregaciones si estuvieran de pie. Les habló muchas cosas por parábola, dice el versículo siguiente. Se les juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábola. Muchas cosas, no todas las cosas, pero les habló muchas cosas por parábola. No solo aquí está abarcando todas las parábolas, las 8 que tenemos acá, sino que probablemente muchas más. Recordemos que los
autores de las Escrituras, de los Evangelios inspirados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, también ellos escogieron un material para poder colocarlo escribirlo, para poder transcribirlo, porque todo lo que el Señor Jesucristo enseñó e hizo no caben probablemente en una Biblia o en un Nuevo Testamento como el que nosotros tenemos. Entonces, escogieron algunos hechos y esos fueron los que colocaron. Esa elección fue obviamente guiada por el Espíritu de Dios. Jesús fue un narrador por excelencia. Él era extraordinario en eso. ¿Qué es lo que es un narrador? Es una persona que enseña a través de la narración, pero de una manera tremenda. Cuando Él está conversando con la gente, a mí me impactan algunas cosas. Cuando ustedes leen los Evangelios y se dan cuenta que Él puede ir caminando inclusive con la gente y enseñándole cosas, y luego decir, miren las aves de los cielos. Y luego van pasando por el lado del campo y dicen, miren los campos, ya están blancos para la siega, y le dice a sus discípulos, pedid al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Ven? Es decir, la capacidad de narrativa que tenía el Señor Jesucristo es inigualable. Obviamente era el maestro por excelencia y su capacidad era extraordinaria. Esto muestra su extraordinaria capacidad de profundizar en su enseñanza por medio de imágenes sencillas y conocidas por todos. Ahora, más adelante vamos a ver que aquí, cuidado con creer que esa es la forma de enseñar siempre. Cuidado con creer eso. Porque algunos toman eso y lo llevan a un extremo. Y entonces dicen, bueno, por eso no hay que enseñar nada directamente. Bueno, ¿y qué hacemos con las epístolas entonces? ¿Qué hacemos con las epístolas? Si el género narrativo son los evangelios, género narrativo es el libro de los Hechos, pero las epístolas no. Son prescriptivas. Entonces, ¿qué hacemos con ellas? Es decir, la verdad se tiene que enseñar a través en forma directa, ¿cierto? En forma propositiva le llaman los teólogos, es decir, como proposiciones, como verdades que se transmiten, y no solo a través de las narraciones. Pero Jesús tenía una capacidad tremenda de narrar para poder profundizar en la enseñanza a través de imágenes sencillas y conocidas por todos. Eso es un hecho como lo vemos en estos textos. Por eso no pensemos por ello que el propósito de Jesús al usar las parábolas fue, ojo con esto, que su enseñanza fuera más fácilmente comprendida. A veces pensamos eso. Son ilustraciones necesarias. Si no hay ilustraciones de esa manera la gente no va a entender. Pero vemos que aquí el Señor más adelante dice que las parábolas fueron un juicio para los incrédulos. Entonces no para que comprendieran, sino para que no comprendieran. Entonces no pensemos que las parábolas son ilustraciones para que hagan más comprensible simplemente la enseñanza a la gente. No necesariamente, en algunos casos fue así, como sus discípulos, pero en otros casos no fue así. Es el lenguaje que utiliza, obviamente que es fácil de comprender, fácil de percibir, pero no necesariamente fácil de entender las implicaciones espirituales. Eso es otra cosa. Algunos piensan que si quieres ser relevante en tu enseñanza, debes contar historias. Jesús lo hizo. No debes preocuparte por elaborar un complejo sermón, dicen. ¿Para qué? ¿Para qué? Dicen, eso es palabrería. Pero lo que dice Pablo no es palabrería. La teología que Pablo expone en el libro de Romanos no es palabrería. Y Pablo no contó historias. Ustedes lo ven ahí y lo leen a Pablo en todas las epístolas y no cuenta historias. Él está presentando verdades directas. Entonces, no, dicen, pero si Jesús contó historias, nosotros también contamos historias. Y eso es lo que muchos han llegado a extremar en el día de hoy. Cuentan puras anécdotas en el púlpito. ¿Y dónde está la palabra de Dios? Si se llenaron de anécdotas. Son puros ejemplos. ¿Qué quiero decir? Cuando nosotros nos preocupamos más por ilustrar la enseñanza que por la enseñanza misma, estamos desvirtuando la enseñanza. Porque ¿qué es lo que tiene que quedar? La enseñanza. Yo me recuerdo una vez que yo enseñé sobre la forma en que la gente reacciona ante las situaciones
que tiene a su lado, es decir, las circunstancias que tiene que enfrentar. Y yo ilustré la enseñanza con lo que pasaba cuando era expuesto a una olla de agua hirviendo, un huevo, una zanahoria y una bolsa de té. Y cómo, por ejemplo, la zanahoria se vuelve blanda, ¿cierto? Entra dura al agua, pero se vuelve blanda. El huevo entra blando por fuera, por dentro digo, y se vuelve duro. Pero la bolsa de té no le pasa nada, más bien la bolsa de té hace que el agua, es decir, el agua hirviendo, sea transformada. Entonces yo explicaba, me acuerdo en esa ocasión, que así pasa con algunos creyentes, que las circunstancias, algunos simplemente, como en el caso del huevo, en el caso de la zanahoria, lo que hacen es producir cambios en su vida. Las circunstancias cambian su vida. Pero el creyente genuino es como la bolsa de té. Él cambia las circunstancias. Entonces, yo explico todo eso y termino de predicar y una persona me dice, extraordinario, me dijo, qué tremendo, dijo. Yo nunca había escuchado eso. Yo dije, qué bueno, entendió la enseñanza. Y me dice, no, la bolsa de té me mató, dice. O sea, no entendió nada la enseñanza, la enseñanza que quería transmitir a través de la ilustración. ¿Entienden cómo se puede desvirtuar las cosas? Si nosotros empezamos a contar puras historias, a lo mejor son entretenidas y a lo mejor captan la atención, pero si no es la palabra de Dios, no queda nada. Entonces, aunque yo en esa ocasión expliqué, e incluso el texto yo lo estaba desarrollando, pero la persona entendió solamente la ilustración. Ahora, ¿por qué explico esto? Porque es fácil poder decir, no, hay que hacer lo mismo que Jesús. No, hay que hacer lo mismo que Jesús en cuanto a la forma en que Él transmitía la enseñanza, en cuanto al contenido, sí, pero en cuanto a la manera en que Él lo hacía, no necesariamente. El Señor Jesucristo estaba en una cultura agrícola, en una cultura ganadera, y Él explicaba a través de cosas así simples. Cuando uno va al campo, coloca el ejemplo de los corderos, ¿cierto?, de las ovejas, no hay problema en eso. Pero es distinto según el lugar donde uno está. Por eso hay que usar la narración, pero no hay que abusar de la narración como método de enseñanza. Otros piensan que las parábolas funcionan de manera como intérpretes como los intérpretes y oyentes quieren que funcionen. Esto es un asunto que está dentro del postmodernismo, que se llama deconstruccionismo del lenguaje. Esto es grave. Por ejemplo, ellos dicen, bueno, las palabras funcionan o las parábolas funcionan en cuanto al significado de acuerdo a la persona que la escucha. En el fondo la persona le da el significado que él quiere. Por eso dice esta cita, funcionan de manera como intérpretes y oyentes quieren que funcionen, a pesar de todo lo que Jesús pudo haber previsto con ella, dice. Simplemente no sabemos cómo Jesús empleó las parábolas y claramente no tenemos esperanza de descubrir su intención. Entonces, interpretemos lo que queremos. Y eso no puede ser. La palabra de Dios no puede ser así. Jesús tenía una intención, tenía un propósito, tenía una finalidad al usar las parábolas. Entonces, si yo digo, no, lo que yo quiero, eso lo tomo, eso es absurdo. Eso es ilógico, es irrazonable. Sin embargo, se está dando mucho en el día de hoy. Porque Jesús dijo cuál es la razón por la cual usaba las parábolas y cuál es la forma correcta de interpretarlas. De hecho, Él mismo las interpretó, en algunos casos como en este. Por tanto, no pueden quedar al arbitrio de quien las escucha. Él dijo la razón por las cuales las usaba. Y aquí me quiero detener en las dos razones. Fíjense el versículo 10 al 17, no vamos a examinarlo con detalle porque yo estoy haciendo una presentación general nada más en el día de hoy como introducción. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y Jesús dice, estas son las razones. ¿Por qué les hablas por parábolas? Es la misma pregunta que nosotros nos podemos hacer. Él respondiendo les dijo, porque, esta es la primera razón, a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos,
Y esta es la segunda razón. Mas a ellos no les es dado. ¿Lo notaron? Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. ¿Quién es el que tiene? Obviamente los discípulos. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Y ahí uno dice, pero ¿cómo? Yo pensaba que la parábola era una ilustración para comprender. Para algunos, para otros es un enigma. La mayoría de las personas que estaba escuchando al Señor Jesucristo, nosotros podríamos pensar, ¿cierto?, que no entendieron nada de lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo. Para ellos eran enigmas, eran cosas misteriosas, extrañas. Sin embargo, para los discípulos había algo distinto. Hermanos, es interesante que el Señor utiliza las parábolas para juicio y para bendición. Para juicio y para bendición. Yo quiero que vayamos más atrás porque no es la primera vez que Él lo dice así. Capítulo 11 de Mateo, versículo 25. Es la razón de la oración de Jesús. ¿Por qué da gracias al Padre? Miren. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque, esta es la razón por la cual lo alaba ahí en específico, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Miren lo que dice. Escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, ¿se fijan? ¿Quién lo hizo así? El Padre lo hizo así. A propósito, según su soberana voluntad. Pero luego dice, y las revelaste a los niños. ¿Ven? Para unos son verdades escondidas y van a estar siempre escondidas, y para otros son verdades reveladas y van a estar siempre reveladas. Entonces, esta es la razón por la cual el Señor Jesucristo usa las parábolas. Estas son las dos razones que al menos da. Para ocultar la verdad a los incrédulos, juicio, y para ilustrar y aclarar la verdad a los creyentes, didáctico. Entonces es un propósito didáctico y un propósito de juicio. Y por eso es que muchas veces las parábolas quedan en la nebulosa para mucha gente. Nosotros no tenemos que tener temor, porque evidentemente si somos hijos de Dios se nos ha dado el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios nos va a llevar a toda verdad. Pero entendiendo eso, que el Espíritu Santo obra por medio de su palabra, nosotros tenemos el deber de estudiar, de profundizar la Escritura para saber cuál es la intención real que tenía Jesús al dar una parábola. Si no, vamos a interpretar cualquier cosa. Tenemos que tener mucho cuidado porque durante la historia de la iglesia se ha alegorizado demasiado y se interpretan las parábolas, como yo dije al principio, de una forma detallada y tomando cada uno de los elementos de la parábola, pero muchas veces la parábola tiene un elemento común, un elemento central, y todos los otros elementos que aparecen en la parábola y la historia se unen a ese elemento central. Si nosotros las disociamos, se producen problemas. La parábola del sembrador, ¿cuál es el elemento central de la parábola del sembrador? No es el sembrador, no es la semilla, son los tipos de suelo. Porque el sembrador es el mismo, la semilla siempre es el mismo, pero lo que cambian son los tipos de suelo. Entonces el énfasis está puesto ahí. Ahora, allí es donde nosotros tenemos que indagar y tenemos que ver el contexto y la razón por la cual Él da las parábolas, porque de lo contrario podemos desviarnos fácilmente. Quizás una de las interpretaciones erróneas más comunes es precisamente respecto a las parábolas. Empezamos a tomarlas de un lado, de otro, y finalmente escuchamos 10 enseñanzas distintas de la misma parábola. Y la enseñanza no puede ser distinta porque la interpretación es una sola. La aplicación es diferente, pero la enseñanza es una sola. Obviamente la aplicación tiene que estar dada en función de la enseñanza. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábola no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Aquí hay otra razón. Jesús habló en parábola porque también estaba profetizado que Él, cuando viniera el Mesías, iba a hablar de esa manera.
Entonces, como cumplimiento también, Mateo dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, como cumplimiento, y además, otra vez, cartas credenciales, yo soy el Mesías. Los judíos podían indagar al Antiguo Testamento y decir, cuando venga el Mesías va a hablar en parábola. Bueno, aquí está. O sea, otra evidencia más de que él efectivamente era quien decía ser el Mesías, el enviado de Dios, el Salvador de su pueblo. ¿Entienden? Aquí está con claridad otra de las razones principales por las cuales habla en parábola. El próximo jueves, si Dios quiere, vamos a empezar a desarrollar más el texto en términos más específicos, pero quise darles en principio este cuadro general para que puedan ustedes después, dentro de este cuadro, debemos interpretar la parábola. Las parábolas. Todas las parábolas deben ser interpretadas en contexto para que no nos equivoquemos y no nos salgamos del camino y empecemos a especular respecto a lo que quiere decir. Vamos a orar un momento. Padre, te damos muchas gracias a ti una vez más por darnos el privilegio de tener tu palabra entre nosotros. Los diferentes estilos de lenguaje que tú utilizas en la palabra, Señor, tiene tal riqueza literaria, tal profundidad, que nosotros necesitamos estudiar cada vez más. Necesitamos, Señor, gastar tiempo en introducirnos al texto y también conocer los tipos de lenguaje retóricos que tú utilizas, como en este caso, para poder tener una comprensión real de lo que tú realmente has querido dejar para nosotros. Danos de tu gracia, danos de tu espíritu, capacítanos, Señor, para que podamos entender mejor tu palabra. Gracias por cada uno de los hermanos que ha querido venir, Señor, todos durante todo este año, los días jueves, para poder juntos estudiar tu palabra, deleitarnos en ella, y esperamos que tu palabra siga cambiando nuestras vidas. No estamos hablando de mera información, sino de palabra viva que cambia la vida nuestra. Te alabamos por eso. Bendice a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.